el programa Vasos de Misericordia. Y como todos los días viernes traigo para compartir con todos ustedes la palabra de Dios en esta tarde. Podés estar comunicándote a los teléfonos, como siempre, al 11 60 39 33 75 o al 60 71 38 45. Podés estar dejando tu mensaje también en la plataforma de la predicadora por Facebook también. Y bueno, vamos a estar compartiendo en esta tarde la palabra de Dios. Vamos a comenzar haciendo una oración para que el Espíritu Santo esté tomando control y dominio de todo lo que se va a compartir en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por permitirme llegar a este lugar. Señor, te pido que la palabra impartida en esta tarde sea de bendición para cada uno de los radioescuchas que están del otro lado. Señor, bendice sus vidas, Señor, que puedan alcanzar, Señor, todas las promesas que tú tienes guardadas y reservadas para cada uno de ellos. Señor, te damos las gracias, la honra, Señor, por este día que nos permites compartir tu palabra, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a ir con un tema musical y después volvemos con la palabra en esta tarde. Cuánto amor, el que a su Hijo unigénito Él envió a este mundo que muriera para darnos libertad y para que existiera una oportunidad y salvar a toda la humanidad. Cuánto amor, el que a su Padre tan amado Él dejó para traer amor al mundo, con su vida fue a pagar y no sentí despreciado en soledad, cual cordero al matadero y sin llorar. Pero cuánto amor, nuestro Señor nos exhortas a vivir en oración. Pero cuánto amor que nos dejó, porque cuando se fue al cielo Él nos envió a su Espíritu a la tierra, para que no le echéis de menos y esperemos en su eterna gracia. Cuánto amor, que olvidando tu pecado Él te abrazó. Desde esa cruz Él vio tu llanto, tu traición y tu verdad, y es por eso que te espera una vez más. Entregale el corazón, no corras más. Y si Él no está en tu vida, date una oportunidad. Ese Jesús hoy está en el cielo, preparándote un hogar. Es que no imagino que irías a dudar, pues el amor que Él nos da no se puede explicar. Pero cuánto amor, nuestro Señor nos exhortas a vivir en oración. Pero cuánto amor que nos dejó, porque cuando se fue al cielo Él nos envió a su Espíritu a la tierra, para que no le echéis de menos y esperemos en su eterna gracia. Bien, comenzamos con la palabra en este día
en este día de bendición. Y vamos a comenzar en esta tarde. Vamos a comenzar hablando un poco primeramente de la soberanía de Dios. Nosotros sabemos que Dios es soberano y que tiene el control de todo, de todas las cosas que pasan, porque Él está por sobre todas las cosas. Él está por sobre todas las cosas, pero no todo lo que nos pasa refleja la voluntad de Dios. Dios tiene el control de todo, Él es soberano, pero no todo lo que nos pasa a nosotros refleja la voluntad de Dios. Dios es soberano, pero nos deja decidir a nosotros. Él nos da la capacidad de elegir. A cada uno de nosotros nos dio esa capacidad, ese libre albedrío de elegir lo que cada uno de nosotros queremos para nuestra vida. Él es el que pone la regla. Él es el que pone los mandamientos. Ahora está en nosotros la responsabilidad. Ahí juega el rol el libre albedrío. Depende de nosotros ser consecuentes con la palabra que conocemos o no. O hacer como si fuera que no sabemos lo que el Señor nos está diciendo. Porque nosotros sabemos que Dios siempre nos está hablando, Dios siempre nos está mostrando su voluntad, porque Él nos habla continuamente. Somos nosotros los que tenemos la sordera espiritual. Porque el Señor constantemente, la Biblia dice que las plantas, la creación, oyen la voz de Dios. Pero parece que el ser humano tiene una sordera espiritual, y ahí está el problema de cuando el cristiano se estanca, cuando dejó de escuchar la voz de Dios. Vamos a leer un salmo, vamos a ir al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Vamos a leer el Salmo 81, versículo 8 al 16. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y dice, Israel, nosotros sabemos que Israel es la tipología del pueblo de nosotros, del pueblo de Dios. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, abriré tu boca y la llenaré. O sea que nosotros tenemos que pedir, el Señor nos proveerá palabra. Pero mi pueblo no oyó mi voz, no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieras oído, si mi pueblo me hubiera oído, si en mis caminos hubiera andado, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña lo saciaría. Entonces, ¿qué pasa cuando el pueblo de Dios, nosotros, no escuchamos la voz de Dios? El Señor nos entrega a lo vil y a la perdición de nuestras propias decisiones, de nuestros propios caminos que nosotros pensamos que son justos. Pero si me hubiera oído mi pueblo, no estaría pasando lo que está pasando ahora. Y dice, le saciaría, o sea que hay mucho pueblo de Dios, mucho cristiano que está vacío, no están saciados. ¿Por qué? Porque en algún momento dejaron de oír la voz de Dios. Hay gente que busca llenar su vida con algo, con viajes, con cosas del mundo. Voy a hacer esto y me voy a sentir bien. Voy a entablar una amistad con tal persona y me va a llenar. O sea, hay en un momento que el cristiano dejó de oír la voz, y cuando uno deja de oír la voz se llena de vacíos, su vida está vacía. Hay aspectos de su vida que va a buscar llenar con cosas del mundo. Y van a venir situaciones a nuestra vida que muchos dicen, bueno, el Señor me está haciendo pasar por esto. A veces no. No todo lo que nos pasa refleja la voluntad de Dios. Hay cosas que nos pasan porque nosotros mismos las buscamos. Fijémonos en el libro de Jueces, que en el libro de Jueces la gente hacía lo que bien le parecía y no era la voluntad de Dios.
Fijémonos, estamos hablando también dentro del pueblo de Dios, gente escogida con un propósito. ¿Cuántos de nosotros sabemos que tenemos un propósito? Y si nos fijamos, miramos la vida de un elegido de Dios que era, por ejemplo, Sansón. Y todos los predicadores critican, lo tiran abajo, pero la verdad es cierto. ¿Por qué? Porque era un hombre que fue esclavo del pecado. Pero incluso la Biblia dice, aún así, que él fue un elegido de Dios, tenía un propósito en su vida. Pero no era la voluntad de Dios que él se dejara llevar por mujer y mujer que se le cruzaba en su vida. Y las consecuencias que acarreaba eso que le pasaba a Sansón no era la voluntad de Dios. Cuando lo capturaron, cuando fue engañado por Dalila, y fue, si bien el propósito de este hombre, el propósito de Dios para la vida de este hombre, ¿qué era? Que derribara, acabase con los enemigos del pueblo de Dios. O sea, la promesa de él, a pesar de lo que era, es la gracia, que a pesar de lo que era él, el Señor lo iba a usar, igual que a nosotros. Esa es la gracia de Dios, la vemos en el Antiguo Testamento también, porque siendo Sansón lo que era, fue usado por Dios, porque al fin y al cabo su vida terminó y el plan de Dios se cumplió. Pero ¿qué pasó? Él fue capturado, fue engañado por Dalila, fue arrestado, se burlaron de él, lo azotaron. Fue la burla del enemigo. Eso no era la voluntad de Dios. Él incluso cuando estuvo entre los dos muros, y nosotros sabemos que era el templo del dios pagano, él estaba en el templo, él fue arrestado en el templo del dios pagano. Pero la voluntad de Dios se tenía que hacer sí o sí. La voluntad, el plan de Dios sobre la vida de este hombre, como la voluntad de Dios, el plan de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros se tiene que llevar a cabo. Más allá de lo que nosotros, los errores que tengamos, porque hay un plan. Y vemos que este hombre se agarró de los dos vallados y ¿qué hizo? Muera yo con los filisteos, dijo. ¿Acaso era el plan, la voluntad de Dios que este hombre se matase con el enemigo, muriera con la destrucción del templo, con todos los muros encima de su cuerpo, que muriese de esa forma tan salvaje, tan violenta y tan abrupta? No era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios que él termine de esa forma. Pero a veces nosotros, el libre albedrío que tenemos, nos juega malas pasadas, nos encierra en situaciones que el Señor jamás quiso para nuestra vida. Esto pasó con Sansón, estuvo en esa situación, sin los ojos, porque sabemos que le sacaron los ojos, avergonzado, siendo la burla del enemigo, pero aún así, fíjense lo que es la gracia de Dios. Iba a cumplir el propósito por el cual él vino a este mundo, terminar con el enemigo, con los filisteos. No era la forma, no era la forma. Pero él pidió misericordia a Dios. Señor, quiero que estés en este momento conmigo. Y el favor que es la misericordia del Señor se condolió de su miseria humana. Esa es la misericordia de Dios, que Dios se compadece de nuestra miseria. Pero aún así nosotros en ese momento de debilidad todavía creemos en Dios y no nos queremos soltar de Él. A pesar de que los hermanos nos juzgaron y nos dijeron, para vos no hay más salvación, sos un desastre, sos esto. El Señor tiene paciencia, paciencia y paciencia. Y mientras nosotros pidamos de su presencia, Él en ese momento de debilidad, en el peor momento se va a hacer presente. Esa es la gracia de Dios. No la licencia para pecar como algunos malentienden, no. La gracia de Dios es que a pesar de lo que somos nosotros, a pesar de que nadie da nada por nosotros, Dios lo da todo por nosotros, lo dio todo en la cruz y lo sigue dando por nosotros, sigue confiando en nosotros, porque hay un propósito. Él no puso vida. ¿Cuál es la vida que pesa en nuestros corazones? La palabra de Dios. Él puso vida en nosotros. ¿Cuál es la vida? La palabra de Dios.
Entonces, no todo está perdido. Si bien no todo lo que nos pasa es la voluntad de Dios, si bien hay cosas que nos pasan que no la buscamos, como le pasó a Sansón, pero aún así su vida hasta el último reflejó la voluntad de Dios. Porque Dios puede tornar, a pesar de las malas decisiones que uno tome, puede tornar lo malo en bendición, siempre y tanto y en cuanto nos pongamos en la voluntad de Dios. Dios puede tomar esa situación que nosotros decimos qué vergüenza, qué mal que caí. El Señor la puede en su gracia y volverla en favor de su voluntad para hacer su plan en nuestra vida. Pero siempre que tiene que haber arrepentimiento, una necesidad del Señor. Señor, me arrepiento, como yo pienso que Sansón en ese momento habrá estado arrepentido. Habrá estado arrepentido de cómo se dejó jugar por el pecado, cómo se dejó arrastrar. Pero aún así la gracia de Dios estuvo sobre su vida. Y en lo último pudo hacer la voluntad de Dios. Y es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. El Señor lo que quiere que nosotros, así como Cristo dijo, ¿qué dijo Jesús? Yo vine a hacer la voluntad de Dios. Bueno, nosotros también, tuvimos vida, venimos a este mundo por voluntad de Dios. Y vamos a irnos sin antes hacer la voluntad de Dios. Vamos a acabar nuestras vidas haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo el propósito por el cual nosotros fuimos traídos a esta tierra. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que saber y entender para hacer esa voluntad. Nosotros vemos en el libro de Juan que dice, capítulo 10, versículos 27 y 28, y yo les doy vida eterna, dice Jesús, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna. Ese es el 28. El 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Versículo 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie me las arrebatará de mi mano. Eso de que la salvación se pierde, no se pierde, acá el versículo lo está diciendo el 28, nadie me las arrebatará de mi mano. Nadie me las arrebatará de mi mano. Nadie, el que es de Dios, está sellado. Nadie lo va a sacar de la mano de Dios. Porque siempre la persona, por más que se equivoque, se va a arrepentir y va a volver a los pies de Dios. Ya está sellado, ya nació del Espíritu Santo de Dios. Una persona que es nacida del Espíritu es salva. Nadie le puede arrebatar de la mano del Señor, ni la catástrofe del país, economía, situación que venga. La persona ya está comprada a precio de sangre, ya renació del Espíritu Santo y nadie las arrebatará de mi mano, dice Juan 10, versículo 28. Pero hay una premisa. Juan capítulo 10, 27 dice, y yo le doy vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea que el Señor conoce a quienes son sus hijos y los hijos de Dios que hacen, oyen al buen pastor, oyen a Jesús. No siguen a cualquiera, siguen la voz del Señor. O sea que no es fácil. No es fácil, es fácil seguir la voluntad de Dios, hacerla. ¿Por qué? Porque es escuchar lo que el Señor nos dice a nosotros y es hacer su voluntad. Pero a veces cuando hay un estupor, estamos en un estado de estupidez, escuchando lo que nosotros queremos escuchar, tenemos comezón de escuchar vos campeón, campeona, y que te va a ir bien y que vas a hacer esto y que vas a hacer lo otro, pero nosotros tenemos que saber una cosa muy importante acerca de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que saber nosotros acerca de la palabra de Dios? La palabra de Dios es sí vas a prosperar, sí vas a vivir bien porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. Pero nosotros tenemos que saber que hay una palabra muy importante en 2 de Timoteo 3, versículos 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fijémonos lo que hace la Biblia.
enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia. O sea, la palabra también nos corrige. Ahora, si yo voy a un lugar y solamente quiero escuchar que me digan cosas buenas, vas a prosperar, vas a ser exitoso, vas a crecer, pero no hay una palabra de corrección, porque Dios es amor y también es justicia. Dios nos va a buscar, siempre Dios va a buscar la corrección, exhortar, algo que el ser humano, nuestra humanidad no quiere. Yo estoy bien, yo quiero escuchar solamente que me digan que me va a ir todo bien, pero acá me está diciendo segunda de Timoteo, que la palabra, segunda de Tesalonicenses, 3, 16, 17, que la palabra que nos va a hacer, que la palabra nos va a corregir, la palabra nos va a instruir en justicia, la palabra te va a marcar donde estás yendo mal, y capaz eso no nos va a gustar, pero es palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene esa función. Si nos va a guiar, nos tiene que decir por dónde estamos yendo mal. Si la palabra nos está diciendo, nos va a guiar, dice, mis ovejas oyen mi voz, significa que hay un guía, que es el buen pastor, y nos va a decir, por acá no, por acá sí, estás yendo mal, no estás haciendo mi voluntad. Entonces el libro de Dios no es solamente historia, que yo tengo que saber de memoria, no es solamente que me va a ir bien, que Dios tiene planes de bien, está bien, amén, gloria a Dios. El Señor tiene planes de bien y no de mal, porque la Biblia me habla de una esperanza futura, pero también me habla del infierno, también me habla del pecado, me habla de la soberanía de Dios, que no va a ser al tiempo que yo quiero, ni la hora que yo quiero, que va a ser la soberanía de Dios. También me marca que no todo, a través de estos ejemplos bíblicos, personajes bíblicos, me marca que no todo lo que me pasa es por la voluntad de Dios, es por mi propia negligencia, pero que Dios puede, hay esperanza. Dios puede, a pesar de que caímos, a pesar de que tropezamos, a pesar de que nos manejamos mal, hay una esperanza en el Señor. Momento, hay esperanza, dice Dios. Yo puedo transformar eso en bendición, hacer que todo eso que te hizo daño, todo ese mal paso que te hice, transformarlo, porque Él es el Todopoderoso, el que todo lo puede. Para Él no hay límite, para nosotros sí. Nosotros decimos en nuestra fragilidad, ¿y cómo salgo de esto? Ya no soy digno de Dios. Nosotros mismos nos condenamos y nosotros mismos nos aislamos de Dios. Dios no hace eso. Dios siempre tiene una puerta de salida, tiene una esperanza para todos nosotros. Fíjese todo el paquete de temas que trae la Biblia. Y muchos, para no caer antipático a los demás, van a predicar, y bueno, que la felicidad, la prosperidad, pero no van a predicar el infierno, el pecado, la importancia de exhortar. No, porque no quiero caer antipático a los demás, quiero caerles bien. Y ahora no estamos, estos son tiempos que no estamos para hacer fraternidad o amistad, estamos más para llevar la palabra, y al que le parece bien, bien, y al que le parece mal, no. ¿Qué dice la palabra en el libro de Juan? Hay una palabra que es una palabra que dice en el libro de Juan, el que se mantenga santo, santifíquese más. El que está puro, purifíquese más. Y el que no, y el que no está con el Señor, bueno, piérdase más. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿qué pasa? El Señor no obliga a nadie. Uno da la palabra y la persona que está del otro lado ya conoce la palabra, no hay excusa. Nosotros tenemos que entender una cosa, que Dios pesa los corazones y las acciones, más allá de lo que uno pueda decir. Dios pesa el corazón y las acciones de la persona. Vamos a ir a la Biblia. ¿Dónde dice esto en la Biblia? Proverbios 24:12. Nos dice la palabra, porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? ¿Quién pesa los corazones?
El hombre no tiene excusa, no puede decir, yo no supe, yo no sé, no sabía ese versículo, yo no sabía tal capítulo de la Biblia. No, somos inexcusables. La palabra fue dada, el Señor usó en su determinado tiempo. Guay el que estuvo dormido, guay de aquel que está dormido en un estado de letargo, que pasa la palabra por enfrente y está en otra cosa. Porque el Señor va a pesar los corazones, va a llegar el momento que el Señor va a pesar los corazones. Sí, vos decís con tu boca, soy creyente, alabo a Dios, pero ¿quién va a pesar lo que nosotros hacemos y lo que nosotros sentimos o pensamos? El Señor. El Señor mide las intenciones del corazón. El hombre no tiene excusa. No va a poder decir, yo no sabía que estaba escrito eso, por eso hice eso, no. El Espíritu Santo nos va a llevar a la palabra. Se te predicó esto algún tiempo, pero estaba en otra cosa. Por eso dice, levántate tú que duermes. La palabra ahora te está visitando, la palabra ahora y está tocando en tu corazón. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás durmiendo capaz? Capaz que tienes un gran letargo. Y está la palabra ahí, la estás leyendo, pero no la estás desmenuzando. Si nosotros vamos a la Biblia y miramos un poco el contexto de Jerusalén, nos metemos en el contexto de Jesús en Jerusalén con los fariseos. Los fariseos eran hombres que estudiaban la palabra, la enseñaban, eran maestros de la palabra. Pero cuando le apareció Cristo enfrente no sabían quién era. O sea, hay ese estupor, ese estado de estupor, de un atontamiento que leyendo no entendían. Los fariseos leyendo la palabra no la entendían, por eso cuando tenían la palabra, la profecía cumplida enfrente de sus caras, pensaban que era un falso profeta. ¿O quién es este tipo que nos está hablando? ¿Quién se piensa? Claro, ¿por qué? Porque ellos estaban en una especie de letargo espiritual. Cuando uno está en un letargo espiritual no va a discernir lo bueno de lo malo. No va a discernir con quién tiene conversaciones y con quién no tiene conversaciones. ¿Qué conversación? Comunión. Le va a dar igual. No va a tener discernimiento. Y entonces, ¿qué va a ser? Fácil presa de engaño. Estos hombres, por ejemplo, muy doctos, en la palabra, muy universitarios en las escrituras, pero cero del espíritu, no tenían vida. Por eso dice la Biblia que eran sepulcros blanqueados. Porque si nosotros vamos a leer, ¿qué dice la palabra de Dios en Juan 6:63? Juan 6:63, el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que le he hablado son espíritu y son vida. Ellos eran sepulcros blanqueados porque no tenían la palabra. Los fariseos no tenían vida. Por eso dice el Señor, sepulcros blanqueados. Y ojalá que no haya entre nosotros sepulcros blanqueados. ¿Qué son los sepulcros blanqueados? Yo leo la palabra, pero como una lectura, no comprendo. Entiendo, conozco las palabras, las consonantes, las vocales, pero no entiendo el significado de lo que estoy leyendo. Y cuando nosotros no entendemos el significado, estamos en problema. Estamos en problema de no hacer la voluntad de Dios. Y esto es algo serio. La palabra de Dios no es para hacer broma, no es para hacer chiste, no es para que tu alma se sienta bien. La palabra va a llegar un momento que te va a exhortar. ¿Y cuál es la exhortación? Ahora estamos comprendiendo la palabra de Dios porque Dios pesa los corazones. Proverbios 24:12, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? ¿Y quién es el que pesa los corazones? El Señor. ¿Qué es lo que tiene que tener nuestro corazón para tener peso? La palabra de Dios. Pero el Señor no solamente va a pesar nuestro corazón, sino también nuestras acciones. Primera de Samuel 2:3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él le toca pesar las acciones. Yo puedo ahora jactarme y decir, tengo tantos estudios bíblicos, tengo tantos seminarios, alabo a Dios, le sirvo a Dios. Me puedo jactar, pero ¿quién es el que a fin de cuentas va a pesar
mis acciones. ¿Qué es pesar las acciones primeramente? Pesar las acciones es si lo que yo hago está conforme a la palabra. Hay muchos que sirven a Dios porque tienen el tiempo libre. Hay algunos que sirven, bueno, otros porque dicen, bueno, a mí me tengo el sentir que yo tengo que estar en esta área sirviendo a Dios. Y más vale que no sea así. Más vale que sea que hayamos tenido el discernimiento, que el Señor nos haya marcado, en esto te quiero. No que nosotros nos hayamos puesto por nuestra propia voluntad en servir en algo a Dios porque, bueno, me gusta esto. Esto lo hago para Dios. Porque, bueno, a mí me parece. Porque ¿quién va a pesar el corazón? Y las acciones es el Señor. Y ese día va a llegar. Y no estemos nosotros perdiendo, no vaya a ser que estemos perdiendo tiempo en hacer cosas que el Señor no nos mandó a hacer. Es preferible callar nuestra boca un tiempo, o dejar de tocar un instrumento un tiempo, dejar de hacer lo que estamos haciendo y decir, Señor, ¿esto es lo que verdaderamente me has llamado a hacer? ¿Es esto lo que tú me quieres que yo te esté sirviendo ahora? Verdaderamente, no quiero ser como eran estos hombres que se jactaban. Los fariseos eran gente que se jactaba de estar con Dios y no estaban con Dios. No quiero ser así. Porque si hubo testimonio de que hubo sepulcros blanqueados en la Biblia, significa que en esta era puede haber, porque la Biblia es palabra viva, palabra eficaz, revelada. Y puede ser una radiografía de alguno de nosotros. Por eso la palabra dice que el que pesa. ¿Y qué es lo que, cuál es el estándar de Dios que va a medir lo que hacemos nosotros? ¿Cuál es el estándar de Dios? ¿Cuál es el estándar de Dios? O sea, el parámetro por el cual Dios va a medir lo que hacemos o lo que no hacemos. Juan 12, capítulo 48. Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra va a decir si lo que nosotros hicimos era de Dios o no era de Dios. Si lo que nosotros hacíamos era lo que Dios nos mandó a hacer o lo que Dios no nos mandó a hacer. Y yo lo hice porque a mí me pareció. La palabra de Dios es la que va a decir a fin de cuentas si nosotros estábamos en los caminos de Dios o no estábamos, si nos manejamos por nuestra propia cuenta. Jesús mismo dice que seremos juzgados por la palabra de Dios. Entonces, si no somos consecuentes, con sus reglas, con sus mandamientos, vamos a sufrir las consecuencias. Nosotros podemos desobedecer. El Señor nos perdona, pero las consecuencias van a estar. El propósito de la palabra de Dios siempre es ceñirnos a la voluntad de Dios, evitar que caigamos en pecado, darnos las alertas, evitar que tengamos una vida miserable, raquítica espiritualmente. El Señor quiere que nosotros crezcamos. No que la gente nos señale y diga, qué desastre de vida este hermano, qué desastre de vida esta hermana. Por eso a veces es preferible callar y ver si estamos haciendo la voluntad de Dios, si es que nosotros anhelamos hacer la voluntad de Dios o no. Pero cuando uno es renacido del Espíritu, no es que le cuesta hacer la voluntad de Dios, va a desear, va a anhelar hacerla. Cuando uno es nacido del Espíritu, cuando tiene el nuevo nacimiento, a una persona no le va a costar hacer la voluntad de Dios, pero cuando la persona es carnal y todavía no es nacida del Espíritu, dice, ¿puedo salir a bailar? ¿Puedo tomar? ¿Hago mal si tomo un poco? ¿Hago mal si hago aquello? Se está preguntando, claro, porque está en la carne, no es nacido, no tiene, los ojos de la persona todavía están enceguecidos, la persona está en una especie de estupor. Está sirviendo a Dios, pero no sabe bien por qué, porque se lo mandaron, porque lo obligaron, porque lo tiene que hacer. Y no, así no se puede servir a Dios. Entonces, ¿qué nos va a medir? ¿Yo, el pastor o alguien, o algún evangelista más va a medir a la gente? No, la palabra, dice el Señor. La palabra va a medir si lo que estamos haciendo, si como estamos bien. Nadie más que la palabra. El propósito de la palabra es ceñirnos a la voluntad de Dios, a acercarnos a la voluntad de Dios. Por eso Él tiene que pesar nuestros corazones y lo que estamos haciendo. Vamos a salir cabales. A ver, ¿cuánto quieren que el Señor pese sus corazones? Pese sus acciones. La mayoría, honestamente, vamos a decir no estoy seguro. Si es que yo estoy haciendo bien las cosas, si estoy haciendo la voluntad de Dios, la verdad que no estoy seguro. Pero había en la Biblia un hombre que sí quería que Dios pese su corazón y sus acciones. Job.
Todos nosotros sabemos la historia de Job. Job 31:6 dice, péseme Dios en balanza de justicia y conoceré mi integridad. Este hombre estaba seguro de estar haciendo la voluntad de Dios. Pedía ser pesado en la balanza de Dios, en la balanza de justicia. Todos nosotros vamos a ser pesados en la balanza de justicia. Más allá de lo que nos jactemos, de lo que hicimos o no hicimos, vamos a ser puestos en la balanza divina, en la balanza de Dios. Todo lo que hicimos en algún tiempo, en este tiempo, hace mucho tiempo, va a ser pesado. Todas las obras, todo lo que nosotros nos jactamos de boca, todo va a ser puesto en la balanza divina y solamente la palabra va a juzgar nuestras acciones. Si verdaderamente fue que nos hicimos conforme a la palabra o si solamente aparentábamos algo que el Señor no nos mandó a hacer. Y nosotros nos jactamos de querer hacer esto por propia jactancia. ¿Y qué es lo que mide el Señor cuando pesa nuestros corazones? Nuestra fe a la palabra. Todo va a ser medido, cómo pasamos las pruebas, cómo es que pasamos los momentos de dificultad. Y la pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están nuestras acciones delante de Dios? Esa es la pregunta que nosotros estamos haciendo, la voluntad de Dios. Por eso, ¿qué hacía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo hacía algo. No es fácil, si bien hacer la voluntad de Dios, pero cuando uno se consagra sabe que lo tiene que hacer, pero no es fácil. Entonces, ¿qué decía en 1 Corintios 15:31? Cada día, hermanos, muero. Cada día, dice 1 Corintios 15:31, cada día tengo que morir. No hay otra cosa. No hay secreto, no hay magia. Cada día tengo que morir a mí mismo. Si yo no muero cada día lo que soy, no voy a alcanzar la carrera. Si no muero cada día, no voy a hacer la voluntad de Dios. Tengo que morir cada día. Eso no es fácil. Para ninguno de nosotros es fácil, pero es necesario. Es necesario. Entonces Pablo moría diariamente. Moría diariamente, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. 1 Corintios 15:34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra os digo. Eso también decía el apóstol. Por eso decía esto de morir, porque si no morimos y nosotros llevamos la palabra, si no morimos a diario y tocamos la palabra, vamos a traer que no vamos a honrar el nombre de Dios. No vamos a honrar el nombre de Dios. Por eso muchos caen en vergüenza. Por eso muchos quieren manchar el Evangelio. ¿Por qué? Porque no mueren cada día, no están dispuestos a morir. Y sus obras resaltan a la vista de todos. ¿Por qué? Porque no hay una decisión de morir cada día. Queremos estar conformes a lo que nosotros queremos, estar en comodidad con lo que somos. Entonces, cuando no hay una muerte de uno mismo, van a salir a aflorar las obras de la carne en cualquier momento. Es una bomba de tiempo. Una persona puede mostrarse muy religiosa, una persona puede mostrarse muy doctrinalmente seria y correcta, pero si no muere diariamente, es una bomba de tiempo. ¿Qué quiero decir con bomba de tiempo? Que en cualquier momento la carnalidad va a salir a la luz. Porque el Señor no quiere tener a nadie obligado. El Señor quiere tener a la persona sometida, pero rendida a su voluntad. O quiere tener a la persona consagrada, que entendiendo bien lo que es hacer la voluntad de Dios. Pero cuando el religioso se jacta y se encierra en su religiosidad, ¿qué pasa? Es una bomba de tiempo que en cualquier momento va a explotar. Solamente es cuestión de tiempo. Por eso dice el apóstol, el secreto es, en 1 Corintios 15:33, morir diariamente. Morir a lo que queremos, a lo que nosotros nos parece que está bien. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer primeramente? Dice Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo. En esta tarde entonces el Señor nos lleva a nosotros a verificar, a revisar qué es lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son nuestras obras? ¿Somos una bomba de tiempo? ¿Somos personas religiosas que no quieren morir diariamente?
¿Somos personas que nos escondemos en un disfraz de religión? ¿O estamos verdaderamente dispuestos a morir diariamente y ser usados por Dios? Muchos de nosotros podríamos evitarnos ciertas circunstancias en nuestra vida, simple y tan solo si oyéramos la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco, o sea que el Señor nos conoce. Fíjense los beneficios de hacer la voluntad de Dios, pero aún así el Señor igualmente nos va a usar, porque el Señor tiene paciencia, pero el Señor nos quiere evitar esos sabores amargos, esas situaciones que Él no planeó para nosotros, pero que nosotros nos metemos de cabeza por nuestra humanidad. Así que damos gracias al Señor por esta palabra en esta tarde. Vamos a hacer una oración, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, te doy las gracias por este día, Padre. Te pido que estés obrando en cada uno de los oyentes que está del otro lado, Padre. Toca sus corazones en esta hora, Padre. Que puedan, Señor, llegar a hacer tu obra, a hacer tu voluntad, Padre. Dale, Señor, convencimiento de pecado a aquel, Señor, que no quiere, Padre, reconocer que en algún área de su vida está mal, Padre. Todos tenemos debilidades, todos fallamos, Señor, pero venimos ahora, tiene arrepentimiento, Señor, pidiendo por tu auxilio, Señor, que nos ayudes a cambiar eso que nosotros no podemos dejar. Nosotros no podemos cambiar los gustos de nuestro corazón. Solamente tu poder, a través del Espíritu Santo de Dios, lo puede hacer, Padre. Hay muchas bendiciones obstaculizadas, Padre, por cosas, placeres de nuestro corazón, Padre, por cosas que no queremos soltar. Pero pedimos ahora a través del Espíritu Santo que podamos soltar eso que nos impide alcanzar la bendición, Padre, que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, nos ponemos en tus manos, te pedimos sanidad para nuestros cuerpos, sanidad para nuestras almas, Señor. Que podamos ser personas que son bendecidas en cada cosa que hagan, Padre. Sácanos de todo estancamiento, Señor, que podamos ver tu mano, Padre, moverse en nuestras vidas, Señor. Saca todo obstáculo, todo estancamiento que nos tiene por años, Señor, en el mismo lugar, que no nos impiden avanzar, Padre. Queremos hacer tu voluntad, fuimos elegidos por ti, por eso estamos en tus caminos, Señor. Te pedimos fortaleza de lo alto, Señor, para seguir haciendo tu voluntad. O para volver, si en algún momento nos debíamos volvernos, Padre, de nuestro camino para hacer lo que tú dispusiste para hacer para cada uno de nosotros. Señor, te damos las gracias en este día y te pedimos, Señor, que escuches, Señor, este ruego, que escuches, Padre, este clamor en esta hora, Señor. Clamamos por tus bendiciones, Señor. Queremos ser gente bendecida, queremos caminar en tus promesas, Padre. Ayúdanos a limpiar, a sacar las cosas que no son dignas de nuestro corazón, Padre. Solamente el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer, Señor. Confiamos en tu poderío, Señor, en que tú todo lo puedes, que tú eres el Todopoderoso y que tú vas a obrar para llevarnos hacia tus propósitos, Señor. Te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí el programa. Vamos a ver si tenemos mensajes. Se comunicó David de la Ferrere, dice: saludos y bendiciones, hermanos, la paz de Dios sean con ustedes, saludos cordiales para la hermana Miriam y el operador Bruno. Dice, bueno, bendiciones, hermano David, por estar comunicándote, bendecimos a toda la audiencia que está del otro lado, y nos estaremos transmitiendo el programa el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde, por FM 94.1 La Predicadora. Sean ustedes todos bendecidos. Bendiciones.